¿Qué tal amigos de otras tardes? Yo soy Luis Hernán Castañeda y me Y yo acompaña. soy Iván Tais. Yo soy Iván Tais. ¿Cómo estás, Luis Hernán? Todavía en Salta los días finales, ¿no? Sí, Iván, sí, sí, bueno, muy contento por acá en Jujuy. No en Salta, te digo Salta, ¿sí? Sí, sí, sí. Aunque bueno, ayer me enteré que en verdad Jujuy era parte de Salta y se Eso. desmovilizaron, así que tú vas a las raíces, Yo soy sí, antiindependentista. antiindependentista. No, Iván, muy bien, la verdad, por acá son mis últimos días en Jujuy, estoy a punto ya de volver a Vermont para sumarme a las clases, ¿no? Para empezar a enseñar. Se acaba el tiempo de investigación, el tiempo de escritura intenso y empieza el tiempo de trabajo. Pero todo muy bien y muy contento además de haber llegado al programa número 10 de otras tardes, Exactamente, ¿no? ya. 2 dígitos, por fin. Parecía Exactamente. difícil, la verdad. Sentí que no llegaríamos al 10, pero bueno, nos No, jugamos es, al 20. es un montón de chamba, es un montón de planificación y nada, elegir los temas es complicado también, ¿no? Así que bueno, estoy con mi matecito con hoja de coca para tener energía para el Energía. programa, ¿no? Un día Sí. tendríamos que hacer un programa de ¿qué cosa no sabes de Luis Hernán o de Iván? Y yo diría, nadie sabe que Luis Hernán sabe quechua, por ejemplo. Que O, es, o, no, entre todos los escritores criollos y cosmopolitas, eres el único que ha aprendido quechua, ¿no? O sea, que has estudiado quechua con o sea, escritores. Sí. soy criollo. Bueno, Eres un criollo andino, o sea, que puede leer al autor andino, ¿no? En su lengua bueno, original, en su lengua original. Creo que no muchos quiero, andinos no pueden. ¿Ah? no quiero decir, no quiero alardear, yo sé un poco de quechua. El quechua, hay muchos quechuas, saber quechua es una cosa difícil, ¿no? Yo puedo, digamos, defenderme, pero, digamos, hay gente que sabe realmente y no me cuento entre esa gente. Pero yo diría que una cosa que la gente no sabe de Iván Tais A ver. es cuánto sabe Iván Tais de astrología. Ajá. Porque no es que sabe tu horóscopo, que te dice eres cáncer, eres capricornio, no, sabes un montón de Sí, astrología, ¿no? sí, sí, sí. Sí, y me estoy certificando y sí, bueno, la verdad es que la astrología se ha vuelto mi segunda carrera, ¿no? En realidad, más que un hobby, es mi segunda profesión. Pero bueno, y otra cosa que no saben de ti es que tomas, hojas de coca. Esto es muy curioso. Ahora lo conversaba con unos amigos justamente anoche. Acá en Jujuy es increíble. Gran parte de la producción de hoja de coca de Cochabamba, en Bolivia, viene para acá. Porque los jujeños todo el tiempo están con la bola de coca por todos lados. Y además atraviesan las clases sociales. Hasta el gobernador de la provincia está ahí con la hoja de coca. Todo el mundo. Es algo muy común. En Lima no se ve tanto No se así, ve, ¿no? claro, es raro, pero bueno, esas son cosas, curiosidades. Pero, Mm. ¿cuál es el tema de hoy día? A ver, Iván, vamos a hacer memoria. Este es un programa que es el tercer y último, quizá, no sé, o la conclusión de una trilogía de programas dedicados a la escritura que hemos hecho tú y yo en las últimas semanas. El primero, si no me equivoco, fue el de cómo publicar tu Ujú, libro. ujú, sí. Si eres un autor nuevo que está empezando, ¿cómo hacer para acceder Hay al mundo editorial, ¿no? actor nuevo, aclaramos que nos referíamos no nuevo de edad, no joven, sino nuevo porque no tenía experiencia publicando, ¿no? Claro, puede ser alguien que tenga 40, 50, 60 o más años y quiera Exactamente. incursionar, ¿no? En la escritura y la publicación. Dimos consejos. En el segundo programa de la semana pasada hablamos de cómo fracasar. Claro. Estamos mal de la cabeza. O sea, parece que no tenemos mucha confianza en la gente que mandamos. Anda, manda tu libro y fracasa. Claro. En vez de decir cómo triunfar, ¿no? Claro, Cómo sí. fracasar nomás. Es que si pudiésemos hablar de cómo triunfar, estaríamos haciendo otra cosa, estaríamos no sé, en un encuentro de escritores, así, Claro, conversando con no. Salman Rushdie. No, claro, estamos más bien hablando de cómo fracasar con elegancia y cómo encontrarle un valor al fracaso, porque la gente nos ha comentado, ¿no? Gracias por este programa, por ayudarnos a ayudarme a sentirme mejor, ¿no? Ayudarme a entender, en fin. Era un programa más de, digamos, de ayuda y autoayuda quizá, ¿no? Dos cositas quería añadir sobre el programa que hicimos la vez pasada. La primera, que hubo Dale. una persona en tu muro, no el mío, pues no sé su nombre, que nos corrigió brillantemente, diciendo no solo que Loaiza no había empatado, sino que le había ganado a Fischer Sí, hasta sí, la sí, sí. fecha, y hasta dijo que en internet está la jugada o la partida que hizo con Fischer Luis Loaiza, ¿no? Entonces, mejor aún, o sea, nuestro polo ya no es
hacer tablas con Fischer, sino ganarle a Bobby Ah, Fischer. exacto, este es Increíble, ¿no? Gustavo Pino, creo que nos comentó Gustavo Pino, sí. y nos dio toda la historia de la partida y en fin, creo que nos malogró un poco la teoría, ¿no? No, no, porque, o sea, más que hacer de tablas, le ganó, ¿no? Entonces yo creo que eso fue para Loaiza su gran triunfo, ¿no? Entonces Sí, nada se le sí, sí, o quita. sea, Un un triunfo grande. ribeiriano, si quieren, ¿no? Es otra vez Silvio tocando para nadie su, su violín, pero un triunfo por todo lo alto, ¿no? Y la Sí. segunda cosa que nos faltó hablar en el fracaso, sobre esos que, o sea, consideramos fracaso, por ejemplo, a Rulfo, a los Bartleby, a esos escritores Ah, que podrían haber sido famosos y prefieren no hacerlo, o sacan un solo libro y luego dejan de escribir, a Rimbaud, ¿eso es fracasar o su obra basta, no? mira, es un gran tema. Yo creo que su obra basta. O sea, únicamente podríamos considerarlo fracasado desde un modelo de producción capitalista maximizador de la escritura, ¿no? En realidad, o sea, ¿qué más le puedes pedir a Rulfo? ¿Qué más le puedes pedir a Rimbaud? Pensamos también en Westphalen, ¿no? Que hizo una magnífica obra juvenil, luego tuvo una gran, larga pausa, porque tenía que vivir, trabajar, en fin, hacer su familia y su vida, y luego volvió a la vejez, ¿no? O sea, hay Bartlebys que se van y regresan también, ¿no? En fin, o sea, creo que no es un fracaso, para nada. Claro, No es es un decir, sí, no es una derrota, no, es una claro, derrota. claro, el fracaso, o sea, el escritor tiene su propia medida, no es la medida que otro le da, ¿no? Entonces, claro, si tú dices vivir de la literatura, ganar el premio Nobel, publicar 60 libros, eso es triunfar, entonces evidentemente Rulfo fracasó porque sacó un par de libros, pero si tu Claro. idea es, quiero decir algo y que esté bien dicho y ya después si sigo diciendo más no me importa, pero por lo menos sacar, bueno, Rulfo, Rimbaud fueron exitosísimos, ¿no? Y bueno, si hablamos de volvemos a la imagen esta que comentamos la semana pasada, la clase pasada iba a decir, no, la sesión pasada, de la obra literaria triunfadora o, digamos, sobreviviente, como un gran tiburón negro que navega en las aguas del tiempo. Yo creo que Rulfo va a navegar más que tú y que yo y que todos, ¿no? Eh, Eh, Sin duda, con sus dos aletas, con sus cuentos y con su novela Pedro Páramo, ¿no? exactamente, excelente. Bueno, y entonces en esta trilogía involuntaria, sí, para citar a tu querido, Está bueno. querido Lebré. Lebrero, esta trilogía involuntaria, porque no pensamos nunca hacerlo, pero bueno, para cerrar la trilogía vamos a empezar por atrás, ¿no? Eso, El eso. tema de ahora es, El tema de hoy es, ¿se puede o no se puede aprender a escribir? Y por ende, ¿se puede enseñar o no se puede enseñar a alguien más a escribir literatura, ficción, narrativa en concreto, ¿no? excelente, ese es el tema de ahora. Tú sabes que eh, y- alguien me dijo alguna vez que yo había dictado durante muchos años talleres de literatura, porque tengo más de 30 años haciendo eso, y que nunca había escrito sobre eso, ¿no? Que nunca había hecho un artículo, un ensayo, un libro sobre enseñar literatura, no con consejos literarios, sino qué es enseñar literatura, ¿no? Sí. Y que no se reflejaba en mi obra ni nada, ¿no? Y yo dije, es verdad, ¿no? Pero yo creo que la mayor parte de mi vida literaria ha sido, la más intensa por lo menos, ha sido como Mm, escritor, perdón, como profesor de literatura. profesor. Sí. Así que hablemos de talleres de escritura, hablemos de enseñanza de escritura, hablemos de el escritor nace o se hace, hablemos de si soy un pésimo escribiendo, puedo aprender, aprender técnicas, puedo aprender trucos, hablemos de todo eso. Hablemos de eso porque, como bien dices, tienes tú una vasta experiencia enseñando, también has aprendido a escribir y lo mismo yo, tengo una experiencia menos vasta que la tuya enseñando escritura creativa, pero sí enseñé una vez en la universidad un curso de escritura creativa, así que puedo hablar de eso y he tomado talleres también. Entonces, tenemos de qué hablar, ¿no? Mira, yo quiero empezar, Iván, con una respuesta borgiana a la pregunta, si es posible aprender y enseñar a escribir. A ver, Estaba pensando en este cuento Las ruinas circulares de Borges, ¿no? Donde hay un mago que se dispone a la tarea de soñar un hombre, ¿no? Quiere crear a través de la imaginación y del sueño a otro ser humano.
Yo creo que eso no se puede hacer en la enseñanza, en la escritura. No puedes crear un escritor de la nada. No puedes Exactamente. darle, digamos, colocarle los elementos necesarios que si no vienen de fábrica, es complicado. Se pueden hacer otras cosas, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer como profesores de escritura creativa, si me pongo ese sombrero de profesor ahora mismo, es crear las condiciones para que el talento del alumno o la alumna se desarrolle naturalmente en el terreno perfecto, ¿no? Es como que el profesor pone la tierra, pero la semilla la trae el estudiante, ¿no? Ya. Eso creo yo, ¿no? No sé qué Ahora, dices tú. ¿qué cosa es la nada? O sea, la nada es agarrar a alguien y decirle: "Tú lo has escribido". Mm, Yo creo que hay dos cuestiones básicas. ¿Qué piensas tú, mm, Amira? Hay dos cuestiones básicas que tienen que venir, digamos, de la cuna, que son, primero, la vocación. O eso, sea, con vocación digo el querer escribir. exactamente. No le puedes enseñar a nadie a desear nada, y menos a desear escribir, porque desear escribir es algo, pues, la escritura es un oficio ingrato, ya hemos hablado mucho de eso, no te va a dar nada. Así que si estás condenado, no lo estás, y nadie te puede condenar a posteriori, ¿no? Entonces tienes que tener vocación, que es el sentido de la misión, ¿no? Claro, Tu vida está dedicada a un tema. Y luego tiene que haber alguna medida de talento también, creo yo. Alguna medida de talento que tiene que venir de fábrica, ¿no? De la cuna. claro. Bueno, entonces, digamos, quede claro que yo no puedo agarrar a alguien y decirle: "Bueno, tú vas a escribir", ¿no? No, eso Y no. se va a ver a escribir, eso no. Entonces, ya tiene semilla una persona que, por ejemplo, escuche este programa, o una Claro, persona que se mete a un taller, o una persona que, aunque sea por curiosidad, o una persona que coge un lapicero o una computadora y dice: "A ver, ¿qué pasa si escribo esta historia?". Ya ahí está la semilla instaurada, ¿no? O sea, ese ya puede aprender a escribir, ¿no? Porque yo creo que sí. ya tiene el deseo o la vocación quizá, ¿no? Y a esto que tú llamas, talento o no como yo lo llamaría nabokonianamente el sentido del gusto, ¿no? Cierto interés por el arte, cierta capacidad artística, sensibilidad artística, ¿no? Claro, Porque, no creo que alguien ya venga con la capacidad de escribir, pero sí que tenga sensibilidad artística y que tenga, cierta capacidad de entender que la literatura es algo que tiene que ver con la creatividad, con el arte, y no es una cosa como hacer un puente o como hacer ¿no? Una suma matemática en la que el resultado siempre va a ser el mismo, ¿no? claro, pero ¿no crees tú, Iván, que esa sensibilidad, es decir, esa capacidad para apreciar la belleza, ¿no? Y por ende para quizá tratar de reproducir esa belleza en una obra, ¿no crees que eso está vinculado también con la capacidad de solucionar cosas? Te lo digo Sí. por lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, yo tenía en el colegio, yo era un alumno muy aplicado, yo quería siempre sacarme 20, sí, sí, quería sacarme 20, ¿no? En todos los cursos. Y tenía mi, Saturno en Libra, señor. exacto, Saturno Libre. Quería ser el mejor alumno, entonces estudiaba un montón, chancaba para todos los cursos, pero yo tenía mis fortalezas y mis debilidades, ¿no? En lenguaje me iba muy bien, en historia me iba muy bien, incluso en ciencias me iba bien, pero no me iba tan bien en matemáticas. Y tenía un compañero que tenía el talento para las matemáticas. ¿Y cómo se veía el talento para las matemáticas? Era, por ejemplo, te ponían un problema delante, ¿no? Y el pata con menos pasos, ¿no? Se saltaba los pasos, se saltaba las reglas y llegaba a soluciones rápidas, sin ayuda y que eran inesperadas, ¿no? O sea, resolvía el problema de maneras que no era la manera que el profesor estaba enseñando a resolver, sino de otras formas no pensadas antes. Eso para mí es talento y eso también existe en la literatura, ¿no? Ahora, esa es una materia prima que todos tenemos en mayor o menor medida, ¿no? Exactamente, Y que se puede desarrollar. Eso es lo interesante. Eso se puede ejercitar y se puede llevar al siguiente nivel, ¿no? exactamente. Bueno, de hecho existe naturales, ¿no? En Claro. todo, ¿no? O sea, ¿cómo explicas el talento de Messi con una pelota, que es extraordinario y que desde que era un niño, ¿no? O el de Maradona, ¿no? Entonces eso ya excede la enseñanza, o sea, nacieron con la pelota en la mente, ¿no? Eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces igual que debe haber, o sea, Rambo no sé cuánto tiempo puede haber reeducado, o sea, parece ser que él de niño ya tenía la habilidad para escribir, ¿no? Claro, Pero bueno, pero esos son casos muy extraordinarios, ¿no? Como pintores o músicos, ¿no? claro, claro. Músicos que, no sé, Mozart, digamos, ¿no? Pero Claro. hablemos de un promedio, yo sí creo que basta con que tenga sensibilidad artística, para que ya poder tener algo con lo que trabajar.
Pero Sí, respondamos la sí, pregunta, sin duda. ¿vale la pena entrar a un taller de escritura? ¿Vale la pena? O sea, ¿se puede aprender a escribir o alguien me puede enseñar a escribir? Mi respuesta es sí, Sí, mi respuesta también es sí, pero con un montón de peros. sí. ¿No? Mira, para empezar, tú y yo hablábamos el otro día en una conversa privada, ¿no? Sobre el aprendizaje de idiomas. Cómo Ah, sí, aprender una lengua, un idioma extranjero, ¿no? Y yo creo que es muy parecido, y también diferente, pero en un sentido es parecido a aprender a escribir. Aprender a escribir es aprender un lenguaje narrativo, exactamente, ¿no? exactamente. ¿Y cómo aprende uno? Uno no empieza a aprender el día que se mete al taller. Uno aprende, empieza a aprender desde que nace, básicamente, porque todo el tiempo el ser humano está consumiendo historias, ¿no? Sin darnos Exacto. cuenta, desde que nacemos estamos expuestos a la televisión, a las películas, a las series, a los libros, en fin, historias, narrativas, con principio, nudo y final. Todo eso está en nuestro bagaje inconsciente e invisible, ¿no? Y lo interesante es que uno lo aprende, uno va aprendiendo esas cosas sin darse cuenta, simplemente por la repetición constante de patrones, ¿no? Exactamente. Ves una película, ves otra, ves N películas y te das cuenta de que hay constantes y las asimilas, ¿no? Y ese es un aprendizaje previo, creo que todo el mundo tiene, lo cual nos da una ventaja, creo yo, frente a otros oficios, por ejemplo, qué sé yo, músicos, pintores, gente que no está expuesta, tan expuesta a las herramientas de su oficio. Para narrar, estamos todos bien equipados, creo yo, para empezar, ¿no? Es interesante lo que has dicho, me parece que tiene dos aristas que me parecen fundamentales, ¿no? Luego haremos un decálogo, no sé, para poner qué es lo importante, pero acabas de decir dos cosas importantes. La primera, que me parece muy importante, es la idea de aprender estructuras, digamos, que ya las tienes interiorizadas y sacarlas afuera, ¿no? Esa es la primera misión que tiene que tener un alumno de escritura, ¿no? Porque las tiene interiorizadas, pero tiene que verlas, cómo las puede exponer, proponer, ¿no? Trabajar. Y la segunda, que me gusta muchísimo y que que estamos hablando de Duolingo, como dice la marca, que Sí, lo que hace es reiterarte una y otra vez los mismos ejercicios y tú piensas que ya lo pasaste y te lo vuelve a poner. Dice, pero yo ya pasé esa lección y vuelve otra vez, ¿no? Es como que en un instituto de inglés te enseñan a decir tu nombre y, y aprendes en el primer ciclo y en el ciclo 9 vuelven a decirte. Y tú dices, esta pregunta, este es el primer ciclo, pero claro. insiste, ¿no? Entonces yo digo, al principio decía, pero qué absurdo es esto de Duolingo, ¿por qué insiste? Pero luego me di cuenta de que intentan hacerte aprender, no a través de que entiendas abstractamente los conceptos, sino de que los reiteres una y otra vez y como que se enciende en ti una estructura interna que se Eso, manifiesta, ¿no? Y eso sucede con la escritura, porque cuando uno escribe, mientras más escribe, ¿no? Pues vamos a imaginar un Duolingo de narrativa, ¿no? Y yo le digo, a ver, haz un cuento en primera persona. Muy bien, ya lo hice. Y mm, una semana después, haz un cuento en primera persona, pero yo ya lo hice, haz otro, haz otro, haz otro. Entonces al final dice que pesado, lo mismo, y de repente va a decir, ay, me acabo de dar cuenta, no me acabo de dar cuenta. Pero lo interesante es que tienes exacto. que descubrir la estructura. Tienes que descubrir dónde está la estructura, que quizás te pueda salir naturalmente, pero si la quieres repetir, tienes que descubrir dónde está la base, ¿no? Tú por tu cuenta, Claro. no te la puedo explicar, no te puedo hacer una teoría como primero es así, luego así, sino descubre la estructura, cómo funciona, ¿no? Exacto, exacto, Iván. Y mira, yo esto lo que dices tú ahora mismo lo veo a diario en mis clases. Yo enseño lengua, enseño español en muchas ocasiones en la universidad, y el método que usamos es el que tú acabas de describir. Y lo tengo acá formalizado en pasos para que lo tengan todo, lo tengan todo muy claro, ¿no? Primero, para aprender un idioma o para aprender a escribir. Creo que esto es válido para ambas A cosas. ver, a ver, Primero, a ver. A ver, voy a primero, anotar. a ver, anoten amigos y a ver, Iván. Primero la motivación. El factor más importante de todos es la motivación. El alumno tiene que venir motivado a la clase o al taller o a la sesión para poder... Eso no lo puedes fabricar o inventar, ¿no? Pero si ya lo tienes, en segundo lugar, lo que viene es la exposición al input. O sea, tú en una clase de idioma tienes que hablarle al estudiante. Aunque no sepa mucho, tienes que empezar a darle palabras, darle oraciones, darle textos. Es como que alguien ve películas, lee libros, ¿no? Simplemente está consumiendo, consumiendo y consumiendo. Y en esa maraña de datos, poco a poco vas sacando los patrones, ¿no? Tercer lugar, hay que formalizar o exteriorizar las reglas. Uno escribe en la pizarra o muestra un PowerPoint con las reglas
¿no? Y los patrones exactamente explicitados para el estudio. Y el estudiante se da cuenta, yo ya sabía esto, como dices tú, ¿no? Exactamente. Esto estaba dentro de mí, lo he estado observando, pero ahora tiene nombre. Se llama pluscuamperfecto, Ya. se llama narrador, lo que sea. Le pongo un Se nombre, llama caja china, se llama caja china, monólogo interior. se llama tercera persona, en fin, le pones un nombre y ya de esa manera, al ponerle nombre, lo puedes encajar en tu cabeza e irlo desarrollando más y sumando más ejemplos, ¿no? Después, en cuarto lugar, contextos de práctica. Ahora hay un espacio para que tú, como dices tú, escribas un cuento en primera persona 1000 veces o un cuento en segunda persona 100 veces y a través del ensayo y error vayas mejorando, ¿no? Mejorando. Claro, Y en último lugar, quinto, feedback. Tu profesor, tu maestro, tu maestra tiene que decirte, bueno, absolutamente. acá puedes mejorar, esto te salió bien, esto no tan bien, concéntrate en tal aspecto, ¿no? Esto no lo has visto, y así el ciclo se repite una y otra vez. Eso, ¿no? Eso es bien interesante. Y justo el último aspecto, ya para pasar al otro lado, ¿no? El último aspecto es la razón por la que yo le digo a todo el mundo que me preguntan, ¿me debo meter a un taller? Y yo le digo, sí. ¿Por qué? Por el feedback, ¿no? Sí, Por el feedback. O sea, no te metas a un taller porque vas a aprender cómo se dialoga, ¿no? Porque eso lo puedes aprender por tu cuenta, ¿no? Eso lo puedes aprender leyendo libros, o sea, hay libros de narrativa, bueno, trucos, ¿no? O siendo atento en tu lectura. Pero el feedback solo lo tienes si enfrentas tu texto a otras personas. Y qué mejor que otras personas que están aprendiendo o que están interesadas, ¿no? Porque si lo enfrentas a tus familiares, a tus amigos y no son interesados, bueno, te van a decir cualquier cosa, ¿no? claro, claro. Está el feedback del profesor o la profesora y el feedback de los Que, compañeros, que son el- diferentes, ¿no? que los compañeros es extraordinario. Ese para mí es el fundamental, porque el de profesor puede ser hasta un poco lateral de su lado. No sé si es un profesor muy realista, de repente no le gusta lo tuyo, pero Claro. yo les decía siempre a mis alumnos, ¿no? Cuando tú estás en un taller, te encuentras con, digamos, 15 personas, o sea, ¿no? Un taller promedio de los que yo dictaba, entonces, presenciales me refiero. Entonces, te encuentras con 15 personas, de los cuales hay 3 que tienen 18, 19 años, y hay otros que tienen 60, 70. Hay uno que es médico, uno que es ingeniero, uno que es comunicador, otro que está estudiando literatura, ¿no? Uno que es de provincia, uno que es de Lima, uno que es de tal sitio, otro de otro. Entonces, hay una enorme cantidad de focus group gigante, Sí, muy variado, y todos te van a contribuir al feedback, ¿no? sin duda. Eso es Eso es valiosísimo oro, oro. y solamente se da en un contexto de clase colectivo, taller, ¿no? Claro que sí. Un taller o una escuela de escritura creativa Exacto. o someterte a un grupo o un foro. En mi época habían foros, ¿no? Y poníamos nuestros relatos y la gente nos criticaba, ¿no? Cuando yo era más joven, me acuerdo de los foros. Sí, sí. Eso me parece fundamental. Y yo quería decir algo aquí, ¿no? A ver, Eh, yo he sabido que hay exalumnos míos que consideraban que yo era muy duro, ¿no? Con ellos. Y bueno, probablemente sí lo era, pero, y no todos se enganchaban con esa dureza y otros sí, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando yo dictaba, siempre les decía a mis alumnos algo que yo creo que se ha malinterpretado en casos, pero en otros casos no se malinterpretó, y más bien creo que lo entendieron. Y mira, yo te digo cómo les decía: "A ver, las reglas es cuando el alumno lea su cuento, no, el alumno no puede hablar, no se puede defender". uy, Era uy, 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 uy. exacto, claro, porque él tenía que leer, nadie podía hablar, él leía el cuento, terminaba el cuento y de inmediato todo el mundo podía decir lo que sea y él no podía decir, es que escribí eso porque, o hice, no, o sea, te dicen, no me parece realista que el personaje se vaya a Estambul. No, pero es que en realidad, no, 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 tú cállate, ¿no? Mm. Acepta todo lo que te digan, ¿no? Y al final decía rueda de prensa, si quieren hacerle una pregunta o si quieren responder algo que le han dicho, ¿no? Pero al principio era, te quedas callado, aguardando, escuchando a los lectores decir cosas que de repente eran barbaridades, pero Está ya. bien, sí. Y luego les decía a los alumnos, ya, esa es la regla para el que lee. Y para el que escucha, para el feedback, la regla era, traten de decir algo malo del relato.
busquen algo malo del relator que no les guste. Ya, O sea, ya, si pueden, así como sean malos, ¿no? Si quieren destrozarlo, destrócenlo en lo que piensen que es lo peor que tiene el relato. Y evidentemente cuando escuchas a tu profesor decir eso, alguien puede decir: ¿dónde me he metido? De un patán, ¿no? Un agresivo. Pero yo luego les explicaba por qué. Y les claro. decía esto, que puedo estar equivocado, por supuesto, pero esta era mi idea, ¿no? Yo les decía, por ejemplo, cuando que yo un día fui a un encuentro de escritores y terminé muy deprimido porque los encuentros de escritores deprimen, señores, deprimen. A veces sí. Sí, deprimido, entonces regresé muy deprimido, digo, ya no vuelvo a escribir, nunca más, no volveré. Y un amigo mío muy querido, Jaime Bedoya, me prestó un libro que era algo así como críticas de escritores a otros escritores. Entonces la crítica de Virginia Woolf a Joyce, la crítica, o sea, Ajá. de Hemingway a Faulkner, pongamos, o sea, como los grandes famosos sacaron la mugre a los, ¿no? Y, y lo interesante era que todos decían cosas muy inteligentes para destruir los libros de otros, pero lo inteligente era que lo que ellos decían era la base de lo que el otro había hecho. Es decir, por ejemplo, eh, Virginia Woolf diciendo esos monólogos que no se entienden nada, que parecen cosas que pasan en la mente de un loco. Digo, justo es lo que quiso hacer Joyce, o sea, es lo mejor de Joyce. Claro, O, por claro. ejemplo, de Proust decían que vuelve a empezar una y otra vez y, ¿no? Y parece como una pesadilla, que no, pues justo lo que quería hacer Proust. O Claro, sea, el que buscó la hilacha encontró el oro, ¿no? Encontró sí, la razón, ¿no? claro. Por ejemplo, cuando alguien criticó a Pedro Páramo, tenemos que hablar de Pedro Páramo porque está saliendo Rulfo cada rato. Cuando Deberíamos alguien, hacer un vamos a programa hacer igual un entre los programa dos. sobre Pedro Páramo. Mm, Pero cuando alguien criticó a Pedro Páramo, no me acuerdo el nombre ahorita, pero dijo: este es un libro en el que nadie habla, todos murmuran. Y luego dijo, Oh, y la estructura no es una estructura concreta, parece unida por telas de araña. Esas dos magnífico. críticas, dijo, o sea, nadie ha hablado mejor de Rulfo que esa persona, ¿no? Entonces yo Claro. les decía a mis alumnos, si ustedes son buena gente, lo quieren y son amigos, ¿no? Entonces voy donde esa persona y le digo: no me ha gustado el final, no me ha gustado, no me ha convencido, pero como es mi amigo, le voy a decir: "Oh, me encantó el nombre de la chica", o "me gustó que pasara en Lima", o "me encanta esa imagen que pones, el cielo azul parece celeste", no sé. Entonces No, entonces tú ahí no vas a aprender nada, ese feedback no sirve, es un cariño, ¿no? En cambio, cuando viene la maldad, tú ahí dices, de repente eso que no te ha gustado es lo que yo he querido lograr, ¿no? sí, sí, sí. La maldad, yo estoy de acuerdo, o sea, me parece genial lo que has contado de los autores que destrozaban a otros, ¿no? La maldad controlada, la maldad bajo ciertas Claro. condiciones controladas. Yo creo que una condición básica es que todos se respeten, ¿no? Todos los alumnos se Exactamente, respeten. eso sí. Y sería bueno además, aunque no siempre se logra, que todos crean en el potencial del otro. Es decir, que todos en la comunidad creamos que toda la gente presente aquí tiene la capacidad, si se esfuerza, si trabaja, si chambea, de mejorar a un nivel que le va a permitir ser un escritor, ¿no? Porque, Exactamente. porque el problema está cuando uno descalifica a la persona y dice: "¿Sabes? Esta persona no tiene la capacidad, no tiene el talento ni el don, mejor que se vaya a su casa. Chao". Bueno, no, Ese es el problema, eso ¿no? es estupidez, eso es una Tiene- tontería. pero muchas veces ocurre eso. En el taller, en los talleres se da una competitividad tan extrema que la gente quiere anular al otro. Bueno, eso ¿No? ya es enfermizo. Pero para eso Por eso. está el profesor, ¿no? Si el profesor es, por ejemplo, si alguien venía y decía, no me gustó tu relato porque odio los relatos en segunda persona, ya, ahí yo tenía que decir, bueno, ¿no? Lo que Claro, odies no significa nada para, ¿no? O sea, significa algo como feedback, pero no significa una crítica real, ¿no? claro, no se trata de destruir al otro, ni tampoco de, uy, tormenta, tormenta, tormenta. Entonces, El dios de la escritura creativa nos está castigando, ¿no? todo no quiere que escriba. No, pero te iba a decir, no se trata de, digamos, anular al otro, ni tampoco se trata de gozar uno con esa violencia. Ese es un sadismo sin sentido, ¿no? Pero yo creo que bajo las condiciones controladas que hemos dicho tú y yo, ¿no? De respeto y de consideración del otro, se puede ser muy duro, se puede ser muy exigente. Y eso es muy bueno. O sea, contaré una historia personal que a lo mejor no sé qué vas a decir tú, pero cuando yo estaba, digamos, hace mucho tiempo invitado en tu casa para jugar PlayStation. Nunca he jugado PlayStation, señores.
Y ese era una especie de taller informal conmigo y otros autores jóvenes que íbamos a tu casa a jugar, pero a la vez nos dabas consejos y lecciones. Una cosa que tú a veces hacías, a ver si te acuerdas o no, era que agarrabas libros de autores jóvenes, recién publicados, ¿no? Y empezabas a leer, ¿no? Los primeros párrafos. Y hacías un poco lo que hacía Virginia Woolf con Joyce, ¿no? De ir a la hilacha, ¿no? De ir al problema, Pe- eso, ¿no? sí. Bueno, eso era otra época, ahora soy un ser de luz. ¿Quieres negar tu pasado? ¿Quieres negar tu pasado? Bueno, No, claro, pero te cuento que quien me enseñó a leer con sangre en el ojo, pero eso, muy útil, fue Mario Bellatín, que me parece el mejor lector que yo he tenido en mi vida, ¿no? mira, Y Mario mira, Bellatín, me acuerdo que él leía los relatos que yo le daba, ¿no? Me acuerdo que fue el viaje interior, sobre todo, ¿no? Y entonces, en el viaje interior yo quería crear un ambiente, una atmósfera, una prosa muy bonita, muy darreliana, ¿no? Y entonces yo decía, eleva el cigarro a los labios, ¿no? Eleva el cigarro a los labios. No, no decía se lleva, ¿no? Sino eleva el cigarro hacia los labios, ¿no? Y entonces el latín leía, eleva el cigarro a los labios, y empezaba a decir, oh, cigarro, elévate. Y decía, Dios mío, qué vergüenza, qué vergüenza. ya, Y así hacía todo, ¿no? O sea, constantemente me claro, decía una frase y me hacía entender lo absurda que era la frase, ¿no? Que por hacer una metáfora, había hecho algo ridículo, ¿no? sí, Y nunca volví a cometer el error, ¿no? sí, sí. O sea, no lo volví a, en cambio, si me hubiera dicho, ¿por qué mejor no cambias, eleva por lleva, ¿no? Para que sea más realista, para que sea, ¿no? Probablemente no me hubiera creado la idea de que yo todo el tiempo estoy buscando elevas en mis relatos, ¿no? Sí, Uy, es el que, reto mira, es es que las costumbres cambian, las maneras cambian. Hoy en día somos seres de luz, paz y amor Vale. y generación de cristal, todo lo demás. Entonces es muy complicado a veces ser directo en las clases, ¿no? Es más Sí, complicado que antes, la gente se ofende, los estudiantes piensan que uno nos está bulleando, en fin, eso puede ocurrir. Ahora, Velatín tiene un punto ahí. Mira, el feedback del profesor, la retroalimentación del profesor es interesante porque el profesor ha visto muchos ejemplos y ha visto muchos errores repetidos y ha visto lugares comunes, ¿no? ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, cuando la gente fumaba? Ya no, pues la gente fuma, pero no tanto como antes. Y entonces aparecía el acto de fumar representado en los cuentos, en la ficción, en los talleres. Todo el mundo hablaba del humo, ¿no? De las volutas de humo, claro. elevando el cigarro, la poesía del humo, ¿no? Un poco a partir de Ribeiro y solo para fumadores, ¿no? Pero ese es un lugar común, por ejemplo, que el profesor conoce. Dice, ¿sabes qué? No metas humo en tu cuento. Que no, Rafael, basta que no fumen, porque eso da lugar a vicios de la escritura, ¿no? de luto, sí, sí, sí. A mí me enseñó mucho porque yo veía que Velatín buscaba el error, ¿no? Pero no pues, era mi amigo, ¿no? Y se burlaba de mí, pero porque era mi amigo, no era un profesor, ¿no? Pero buscar el error me enseñaba a mí a descubrir el error y podría haberle dicho, como muchas veces le dije, eso no me parece un error, o sea, me parece que es Claro, lo que yo quiero hacer, ¿no? Por ejemplo, cuando escribí la fotografía de Frances Farmer, todos los cuentos se parecen mucho y yo quería que se parezcan, o sea, no me parece un error, ¿no? Yo no quería hacer un libro de cuentos que tuviese un cuento fantástico, uno realista, uno mágico, una primera persona, una en tercera, sino dije, quiero que sean todos los mismos cuentos una y otra vez, por eso era todo en torno a una actriz, ¿no? Pero bueno, claro. ahora, eh, ¿qué otra cosa necesita un escritor para que funcione el taller Vamos a hablar de talleres, ¿no? A ver, o de escuela de escritura, ¿no? sí, a ver, yo he estado en dos talleres, tres A ver, talleres en mi vida, ¿no? Y te cuento la experiencia de cada uno. El primero fue con Ricardo Somalavia en la PUC, en la Católica, en el año 2003 o 2002 ha de haber sido. Él ¿con se- máscara o sin máscara? no, en esa época todavía no le gustaba el cachascán o lo que sea, la ¿Era lucha una libre. rana? ¿Era una rana o era un ser humano? No, 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 no. En esa época no hacía esas cosas Ricardo Sumalavia, ¿no? Fue su taller de escritura creativa. Después he estado en un taller, eso fue en Estudios Generales Letras. Yo era un estudiante de Yo parece, letras. sí, yo he estado en un taller con Sumalabia. Ahí nos decimos en Ah, taller los dos, sí. a ver, contrastemos experiencias. A ver, Entonces, ¿qué decía Sumalabia? ese fue mi primer taller. Después he estado en un taller con Giovanna Polarolo en la Facultad de Literatura, o sea, ya un poco más maduro. Y en tercer lugar, hace 10 años será, me metí en un taller virtual de la Universidad de Stanford para novela. Ya, uy, qué Sí. bueno.
Y te cuento las 3 experiencias, ¿no? Y para sacar un poco, tratar de entresacar esto que has preguntado tú, qué es lo que debe haber en un taller, ¿no? En el taller de Sumalabia había una cosa muy buena que era mucha lectura de textos. Él presentaba, en un taller de cuento, presentaba un montón de cuentos, ¿no? Los leíamos, los comentábamos, no con ojo crítico, sino con ojo de a ver cómo hacer para replicar lo que está en el cuento, que está bien hecho en el cuento, cómo está contado el cuento, ¿no? Y después había la formalización. Este concepto se llama narrador en primera persona. Este concepto se llama narrador homodiegético, en fin. O sea, él como profesor de literatura tenía la parte también teórica y daba Mm. ambas cosas, ¿no? Yo recuerdo que de ese taller lo que más me impresionó y la idea que me llevo hasta el día de hoy y que me impactó muchísimo fue una idea. O sea, creo que un taller puede funcionar en base a veces a una sola idea, una chispa que se enciende en la mente del alumno y ya eso lo marca y lo educa, ¿no? Claro. En mi caso fue el comprender, yo tenía 18 años, comprender que en un cuento no hay detalle que sea innecesario. O sea, Mm. comprender que todo tiene sentido, que cada fonema de ese cuento, si tú lo lees en voz alta, cada partícula está interconectada con todas las demás. Y eso me voló la cabeza. Yo pensé, ¿cómo es posible que una persona, un escritor, sea capaz de crear algo tan complejo, tan ordenado, tan organizado, tan lógico, ¿no? Eso me Ujú. maravilló y me lo llevé hasta siempre, ¿no? Y ahora cada vez que leo un libro o leo un cuento o leo una novela me pregunto, bueno, este detalle de acá, ¿cómo interactúa con todos los demás dentro de una lógica total, ¿no? Claro. Bueno, eso, que el profesor sea capaz de sembrar esas ideas Una, en el una lector es idea importante, suficiente, ¿no? ¿no? Una idea suficiente, una idea maravillosa que te cambie la vida, ¿no? Y eso ocurrió en el taller de Sumalabia, ¿no? En Sí. la Católica, en el año 2002, creo, 2001 quizá. Y, y con Giovanna, ¿algo aprendiste con Giovanna o con... Por supuesto, con ¿Qué Giovanna aprendiste en Stanford? Con Giovanna aprendí el valor de la comunidad literaria. Lo que tú dices, el tener compañeros Sí. que no están ahí para, digamos, no es que tú tienes una relación solamente con la profesora y el resto están de comparsas. No es así, ¿no? Y yo pensaba eso antes. Yo decía, yo estoy acá para que la profe me enseñe a mí a escribir. Error. Mm, Error. Y ahí descubrí, porque ella daba mucho espacio para que todo el mundo comentara los cuentos, para que habláramos de los demás. Y como tú un poco, nos obligaba de alguna forma a escuchar a los demás, ¿no? Y eso a mí me costaba mucho. Creo que es un defecto que yo tenía y que sigo teniendo, tú sabes, que es no escuchar el punto de vista de los demás, a veces cerrarme en que yo tengo la razón. Y para un autor joven eso no es bueno, eso no es bueno, ¿no? Y entonces la comunidad. Y en el de Stanford, más bien tuve una experiencia no muy buena, porque me di cuenta de que era demasiado formulaico. Era Mm. demasiado formulaico. O sea, te enseñaban paso a paso las cosas, pero con una lentitud digamos, con una minuciosidad que yo no necesitaba en ese momento. Yo ya tenía libros publicados. Quizá para una persona que empieza, ¿no? Digamos, break it down, ¿no? Romperlo en paso uno, paso dos, paso tres sea necesario, pero para mí no era. Y además sentía que había una idea preconcebida de qué es una buena novela Exacto. que te obligaban a repetir, ¿no? Y yo no quería eso, ¿no? Eso, ¿no? Yo creo que la primera lección que debe aprender el alumno de un taller, y qué bueno que citaste lo de Giovanna, es que, el taller no es para reafirmar tu genialidad, No, ¿no? no, Sino que es no. para que aprendas, ¿no? Porque yo he tenido muchas experiencias con personas que han ido al taller o han estado conmigo en alguna escuela y que se han molestado porque su primer relato no tuvo éxito o fue criticado, ¿no? Y entonces ellos decían, pero bueno, que se me acaba de ganar los Oscar Florales o lo que sea. Claro, O yo he venido aquí ya para certificarme como genio, ¿no? Y como no, bueno, viene la frustración que es comprensible, humana, pero si tú logras vencer esa frustración y empiezas a abrirte la experiencia de aprender, realmente aprendes un montón, sí, ¿no? sí. Aprendes un montón. Y eso es la mano del profe para crear el espacio seguro para que todo el mundo tenga la capacidad de abrirse y aceptar las críticas, ¿no? Bueno, porque yo digo, si uno quiere la certificación de su genialidad, basta hoy en día con ir a ChatGPT, le pones tu novela y le pones, Perdón, sí. hazme una reseña gloriosa, ¿no? Donde Sí. certifiques mi genialidad y ChatGPT lo va a hacer con mucho gusto, ¿no? Y por contra también, si tú le pides, critícame, sé malo, Sí. ChatGPT también lo va a hacer, ¿no? Sí. Es el policía bueno y el policía malo. Yo recuerdo que tuve un alumno una vez que leyeron todos un cuento y él estaba seguro de que él era un genio, ¿no? Y leyó un cuento y todo el mundo más o menos, sí, bueno, y por ahí nomás, ¿no? Y, y su cara se iba llenando de ira, de rabia, ¿no?
Y luego pasé a la lección, pero no dijo nada, porque la regla era no pueden decir nada, ¿no? Y luego pasé a la lección y les hablé de algo muy genérico que es el metatexto, ¿no? El grupo de gente que aporta y dice que una obra literaria y que si todo el mundo se pone de acuerdo y un chiste de Condorito es literatura, pues se da literatura para ese Claro. metatexto, ¿no? Y entonces él se levantó de la clase y dijo: "Yo no voy a aceptar nunca que un grupo de personas juzgue mi obra", y se fue y nunca más apareció. Wow. No, bueno, es que ahí eso es el taller es un Mm, aprendizaje duro, duro, porque duro. bueno, uno la verdad es que los jóvenes muchas veces vamos a los talleres con los egos heridos, ¿no? Y con necesidad de reafirmación, y necesidad de aplauso, y necesidad de amor. Muchas veces va mucho más allá del taller o de la literatura misma, ¿no? Es una cuestión muy personal. Mira, yo te diría que un aprendizaje interesante del taller literario, una cosa buena de un taller es que uno aprende, si es que uno va a ser escritor profesional después o va a vender sus libros o va a tener lectores que no conoce, uno aprende cómo tomar las críticas, cómo reaccionar frente a la opinión del otro, cómo tomar las cosas a veces con un grano de sal, cómo, digamos, observar y discernir qué hay de verdad en lo que uno te dice y qué hay de, digamos, de falsedad o de qué hay de espurio en la visión que otro tiene de tu propia obra, ¿no? Entonces, es una gran lección para el futuro, el tema del Sí. taller, ¿no? Y una cosa que es importante de lo que has hablado con tanto cariño de Giovanna y de Ricardo Somalavia, es que, y que para mí me parece fundamental, ¿no? Que aprender a escribir no es como aprender matemáticas, pongamos, no es como aprender lógica, ¿no? Donde realmente cuando estudias matemáticas o lógica o algo más mecánica y fluidos, no te Mm, importa si el profesor es buena gente o malo, o si te quiere o no te quiere, o sea, es una ah, cosa tan concreta, o sea, aprende sí o no, ¿no? O sea, no o sea, se suma uno más uno, y aquí importa si yo te quiero, uno más uno papito o uno más uno maldito, no importa, es uno más uno, claro, ¿no? sí. En cambio, Mm, en los talleres, lo que tú estás tratando de hacer es justamente que el profesor genere algo, un brote a partir de la semilla que tú llevas. Y ese brote necesita disciplina, necesita talento, necesita espacio, tiempo, frustración, ¿no? Fracaso y luego éxito y luego mejorar y decir, mira, recién entiendo lo que me dices hace años, ¿no? claro. Para eso necesitas dos cosas. En primer lugar, tiempo. Un taller de 3 meses no te va a dar esa constancia ni esa habilidad, ¿no? Salvo que ya la tengas, ¿no? Y la otra cosa, necesitas confiar en tu guía, digamos, en tu maestro o en tu profesor, ¿no? O sea, confiar que él te está llevando hacia un lado correcto, porque si no confías, de verdad, mejor sal de ahí. Absolutamente, absolutamente, Iván. Claro, entonces, si tú me dices, me metí a un taller de una persona súper famosa, ¿no? Vamos a poner un ejemplo concreto. Eh, Fuguet siempre menciona, ya como un herido, ¿no? Siempre menciona que se peleó con Donoso, ¿no? Y porque Donoso le dijo, a mí no me interesa tu literatura que habla de cosas gringas y todo, porque hay que hablar sobre lo uno mismo y lo Mm, dostoyevskiano, lo profundo, lo oscuro, y tú con tus cuentos sobre chicos que pasean en malls no me interesan, ¿no? Y entonces Fouquet le dijo, pero ¿qué cosa es dostoyevskiano? Dijo, ¿cómo que? Como Dostoyevski, pues, ¿no? Yo no he leído Dostoyevski. Le dijo, te largas del taller y hasta que no hayas leído Crimen y Castigo no regresas, ¿no? Perdón, perdón, pero ahí hay un problema. Es cuando el profesor tiene una ideología literaria que quiere imponerle al alumno. Eso no puede ser, pues, no puede ser, Exacto. ¿no? Bueno, pero la cosa es que evidentemente Donoso es un gran escritor, ¿no? Y Donoso creó escritores en Chile. Hay muchos escritores buenísimos que nacieron en el taller de Donoso, pero no hacía, no encadenaba, no hacía clic, no hacía clic Mm, con Fuguet. Entonces, lo mejor que hizo Fuguet fue negar a Donoso, irse a hacer su propia carrera, y mira hasta dónde fue, ¿no? Pero no porque Donoso sea un mal profesor, sino que no estaban así, no podía confiar uno en otro, ¿no? claro, claro. Entonces, era mejor romper esa relación. Y así es lo que hay que hacer. O sea, cuando tú te entregas a un profesor completamente y dices, lo que él dice me va a llevar, por más que hay cosas que no estoy de acuerdo, pero lo que él diga me va a llevar, funciona, de verdad funciona. Sí, Y yo he visto casos de gente que se sí. metían una y otra vez al taller, una y otra vez, y parecía que no iban a funcionar y parecía que no lograban nada. De repente un día
¡Fam! Un texto brillante, Sí. una escena, situación, y te decía, ya la pescaste, ya la tienes, ¿no? Y ahí yo me empeñaba. Entonces es una relación muy bonita, la de mentor-alumno, muy Mira, bonita. has dado en la clave, es la relación es lo importante acá, no es tanto el alumno ni el profesor, sino el vínculo que los une. Ahora, mira, te voy a contar una historia que a lo mejor parece que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver. El otro día fui al barbero, por acá en Jujuy, para acicalarme, ¿no? Fui al barbero y el barbero es un hombre increíble, el tipo que tiene una barbería que es una barbería museo, porque Ujú. tiene objetos antiguos y además es un cultor de la tradición de la barba, ¿no? Y me contaba historias de cómo surgió históricamente el tema de las barberías y cómo los barberos antes, en el pasado, eran, ¿no?, también médicos y odontólogos. Conoce toda la historia de la barba y además tiene una cosa muy bonita que es que él entrena nuevos barberos. Él agarra Ah, chicos, qué a bonito. veces chicos que están en situación de calle, con problemas, y les enseña el oficio, ¿no? Los tiene con él, creo que incluso hasta viven cerca, ¿no? O viven con él, y los educa, ¿no? Los entrena para que tengan la habilidad de ser barberos en el futuro. Ahí se desarrolla un vínculo que va mucho más allá del aula, va mucho más allá de un curso, de una nota, o de un objetivo. Es una relación entre dos personas, entre alguien que se pone en la situación de maestro, maestra, y alguien que se pone en la situación de discípulo. Perdón. Los dioses no están contentos. Eso fue un trueno. Su trueno. Entonces es colocarse en una posición de confianza, de entrega, digamos, de ponerte en las manos de alguien, ¿no? Ponerte en las manos de alguien. Y por eso en épocas anteriores, en épocas medievales, en fin, los aprendices vivían con los maestros, ¿no? Exactamente. Y compartían la vida, no solamente la enseñanza. Así que Exactamente, tiene que ver con forjar esa conexión personal, ¿no? De exactamente. entrega, confianza, transparencia, y el alumno tiene que saber que tú crees en él o en ella. Exacto. Que no estás ahí para cobrarle o por su plata, sino que tú Claro, realmente tienes la certeza como profesor de que si trabaja esa persona va a lograr algo, ¿no? exactamente. Pero al mismo tiempo también tiene que el alumno decir, he venido a dar todo de mí, ¿no? Claro, dejarlo todo. Eh, Como eh, señor Miyagi, digamos, señor Miyagi y Daniel San, ¿no? exactamente. Tú sabes que escuché a unos chicos que parece que fueron mis alumnos, y bueno, no parece, fueron mis alumnos, sin duda. Y me dio mucha pena porque sentí que no habían hecho buen enganche conmigo, pero también que no habían entendido mucho mis conceptos, ¿no? Y una de las cosas que no me gustó que dijeran, porque me parece que fue, o sea, ellos pueden decir lo que quieran, tienen derecho, ¿no? Pero que no me pareció que me entendieron mal, es que yo siempre les decía, eh, ninguno de ustedes va a ser escritor, ¿no? Hacia el grupo, primera clase, Wow, ninguno de ustedes va a ser escritor, ¿no? Porque necesitan, para ser escritor, algo que se llama obstinado rigor, ¿no? La frase obstinato rigore que tenía Leonardo como insignia, como emblema, eso necesitan, un obstinado rigor, o sea, rigor, disciplina, pero obstinada, claro, ¿no? Entonces decía, si con 3 meses y 3 cuentos, no te vas a hacer escritor. Tú tienes que ser obstinado en esta escritura. Y ahí van a ser escritores. Y de hecho, en esos talleres han salido un montón de escritores peruanos que son geniales, ¿no? Extraordinarios. Pero todos tienen en común una cosa. Todos tienen en común que son obstinados rigor, ¿no? claro. Yo he contado, por ejemplo, que Katia Dabui fue mi alumna, ¿no? Mm, Y luego nos hicimos amigos y luego terminamos viviendo juntos, ¿no? Porque ella me alquiló un cuarto en su departamento, ¿no? Y entonces, yo ya era un escritor mayor, ¿no? Yo casi tenía 50 años y ella ya era una escritora, todavía no era lo consagrada que es ahora, pero ya estaba a punto, ¿no? Y yo me acuerdo que yo escuchaba todas las noches a Katia escribiendo en su máquina, así como un quit, hasta que escribía, escribía. mira, Yo decía, obstinado rigor, decía, es que obstinado rigor. ella va a llegar a todo, porque ella, no, o sea, mm, va a ir hasta el fondo, ¿no? Y entonces eso es lo que le decía, ¿no? Y yo en realidad repetía mucho lo que
lo que fue para mí una gran clase que me impactó mucho cuando entré a la una preuniversitaria que era de Atenas, y entonces todos estamos esperando lo que nos iba a decir el tutor, y el Sí. tutor entró, era de matemáticas, entró y nos dijo cuatro, ¿cómo era? Algo así como, tantos alumnos, entran 100, creo que eran 4.000 alumnos, 100 ingresan porque eran los ciclos 2 en esa época, en los 80. Entonces es 41, 41. Wow. Ya. Hay un salón de 30, nosotros llamamos el T2, o sea, el segundo grupo. Hay un salón de 30 que van a entrar, entonces a ustedes les queda, entonces como temáticas digo, de ustedes 4 o 5 van a entrar. O sea, de todos 50, 4 o 5 van a entrar. A ver quién Mira. es ese. Y yo me acuerdo que eso me impactó muchísimo porque me dijo entender, o sea, no, qué bonito, ya cuando entro en la universidad, no sé si estudiar sociología, no, pero lucha primero y después ya decides si estudias sociología o psicología, ¿no? Claro. Porque claro, el primer día todo el mundo está feliz, ¿a dónde vas? ¿A dónde postulas? ¿Y qué quieres? ¿No? Y entonces el tipo nos paró en la primera y dijo, bueno, acá si no te sacan la mugre no pasa, ¿no? Y esa era un poco mi idea de decirles a todos, o sea, obstinato rigor. De hecho, usaba la frase, la escribí ya en la pizarra. Me encanta porque la sesión pasada, el programa pasado, sacaste la frase, creo que era divina mediocridad o soberana indiferencia o algo así frente al éxito, ¿no? Y ahora es obstinado rigor. Creo que Obstinado. el mantra de esta clase, ¿no? O de esta sesión. Mira, Iván, yo creo que hay una cuestión ahí. Tú no puedes enseñarle a nadie a poseer el obstinado rigor. Eso viene de fábrica también. Es una De obsesión, deseos. es una obsesión innata y perseverante que dura en el tiempo y que te lleva a escribir, ¿no? Pero no la puedes enseñar, ni inculcar, ni metérsela a alguien que no la tiene. Entonces yo creo que lo que tú hacías era, bueno, sean conscientes de que esto es necesario, dense cuenta de si lo tienen o no, y si no lo tienen, chau, ¿no? De alguna Exactamente. manera, ¿no? No esperen, no esperen que ocurra un milagro, ¿no? Es Claro. decir, no significa que tienen que ser los mejores en la clase. No, no, no es eso, Lo no que es tiene que eso. decir es que tienen que esforzarse, ¿no? Y yo de verdad me conmuevo cuando veo cómo se esfuerzan algunos alumnos y luego cuando logran algo, se siguen esforzando. O sea, no es que, ya llegué y no. No, O sea, nunca, nunca llegas, nunca, nunca es como si llegas. un aprendizaje constante, 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 ¿no? Y los alumnos que más recuerdo, que todos terminaron convirtiéndose en mis amigos, los veo una y otra vez esforzándose muchísimo, ¿no? Sí, sí, Pensando sí. en escribir todo el tiempo, ¿no? Entonces, a eso me refería cuando dije, ninguno va a hacer nada, ¿no? Salvo si tienen obstinado rigor, ¿no? Claro, 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 claro. Pero no crean que porque se inscribieron ya Planeta está esperándolos afuera para No, no, confirmar. no, es otra cosa eso, ¿no? Yo creo que el obstinado rigor es parte del talento, es parte de la vocación, es parte de lo que viene, digamos, genéticamente implantado en la persona y que se desarrolla a través de circunstancias vitales. En fin, no hemos hablado de un tema importante, creo yo, pero que tiene que ver con otro asunto, que es qué tiene que pasarle a una persona en su infancia o en su juventud o adolescencia para que se siembre ahí la herida que Exactamente. después se convierte en literatura. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Es otro tema, sí. Es otro tema. Yo quería comentarte que yo tenía experiencia con talleres. El primero que fui fue un taller en el Museo de Arte con Otilia Navarrete, se llamaba Libro Abierto, A ver, a y ver. ahí es que me encontré con Sumalavia, ¿no? Y éramos un montón, eran como 100 alumnos, ¿no? Y muy pocos siguieron la carrera literaria, ¿no? De hecho, de mi grupo, que éramos un grupo muy unido, muy divertido, un gran feedback, yo les dediqué un libro que se llama Un sueño fugaz a cada Ah, uno de mira. los personajes de ese taller. Bueno, los únicos que siguieron la carrera literaria, Sumalavia y yo, ¿no? Y y, pero éramos un grupo súper divertido porque nos quedamos cerca de 2 años en este taller y nos echaron del taller. Nos dijeron, ya, usted ya no se puede inscribir míos. Ya, Váyanse ya. váyanse ya. Y nos fuimos a la casa de alguien que era muy buen escritor, pero que se dedicó después a otras cosas, que se llama Esteban. Y ahí creamos un grupo que se llamaba Centeno y bueno, nos divertíamos. Era una época, pero lo interesante es que escribía en esa época, que puede haber durado un año o dos, tanto Sumalavia como yo, como los otros, escribíamos un cuento a la semana. Mm. Entonces yo digo, lo que he escrito, y yo no soy un cuentista, ¿no? Pero debo haber escrito cerca de 60 cuentos para un Wow, taller, increíble. ¿no? Mm. Y ahí estaba el obstinado rigor, siempre íbamos ahí.
eso es lo que más recuerdo de esos talleres. Y las peleas, porque yo no hacía clic con los profesores, porque yo les decía que yo quería hacer cuentos de anécdotas, de atmósferas, y ellos me decían, no, no, inicio, no desenlace, Claro. conflicto, ¿no? Y yo decía, no, yo quiero atmósferas, yo quiero, ¿no? Frances Farmer, así, veo un pájaro sutil, pasa, no, 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 ¿dónde está la acción? Entonces no hice clic, pero hice clic con los alumnos, ¿no? Y sobre todo con su Malavia, por supuesto, que hicimos después, bueno, él hizo después la pedernal, ¿no? Claro. Bueno, y luego estuve en un taller de la Católica que dirigía Ricardo Silva Santisteban. Pero mira qué diferente era. Esos son los ochentas. Entonces, en los ochentas, nadie quería ser escritor narrador. Todos querían ser poetas, ¿no? O sea, Mira. no había nada. Entonces, yo era un rara avis, ¿no? Entonces, entró Ricardo Silva Esteban y dijo, ¿hay alguno acá que quiere escribir cuentos? Y yo solito levanté, de 20 o 25, ¿ah? Y yo levanté la mano. El único. Y dijo, ¿ah? El único. No había más. Nadie más quería escribir narrativa, ¿no? Y ya se han olvidado, porque ahora todos quieren ser narradores. Pero en una época, en los 80, Ahora hasta los poetas quieren ser narradores. claro, en los 80 nadie quería escribir narrativa, ¿no? Por eso me permitieron a mí correr un poco a solas, ¿no? O sea, como que era el único loquito ahí, todos los demás eran poetas, ¿no? Y bueno, Mira. entonces, pero él cuando dijo, ay, Dios mío, me fregaste el culo, y me llamó, me dijo, mira, no vamos a ver nada de narrativa, ni es técnica, ni estrategia, ni nada de narrativa. A lo más invitaré a alguien, invitó a un niño, que me dio una lección sobre fracaso literario. Me acuerdo. Me dijo lo mismo que dijimos nosotros, él me lo dijo cuando yo tenía 19, 20 años, Mira. y, y me dijo, pero, bueno, si quieres te puedes ir de taller, ¿no? Y yo dije, no, me quedo, pues porque me quedo, ¿no? Y empezó a hacernos hacer poesía, pero con métrica, ¿no? O Uy. sea, contar sílabas, todo. Y aprendí un montón sobre escritura, porque aprendí a contar sílabas, aprendí la importancia de las sílabas, la importancia de las palabras, del oído, ¿no? Entonces, en general, uno aprende a escribir con todo, ¿no? Con Claro. absolutamente todo. Y si eres un buen alumno y tienes obstinado rigor, aprendes, ¿no? Yo creo que aprendes, es importante eso. Hemos dicho, Iván, que es interesante o más bien es fértil el espacio del taller, pero no hay que olvidar que muchos también aprendemos o han aprendido a solas. Y también es posible hacerlo, ¿no? Sí. Con libros, en fin, podemos hablar también de eso, cómo sería el escritor autodidacta que aprende a solas, ¿no? Pero bueno, en fin, son otros temas que podríamos tratar, ¿no? Sí. Y existen escritores importantes, en, me lo hizo hace un poco un alumno, que hayan estado en una escuela de escritura, porque ahora está de moda las, Hmm, tanto las cosas que no estaban de moda en mi época o no existían en mi época, diplomados de escritura creativa. Creo que San Marcos tiene uno, la Católica tiene uno, sí. Estados Unidos tiene un montón. Esos España también, diplomados sí. en Ujú. España, ¿no? Esos diplomados de escritura creativa sirven, o sea, sirven, de hecho, ya hemos dicho que sí, pero ¿han dado fruto? ¿Tú sabes Oye, algo pero de eso? bueno, yo creo que sí, Iván, ¿no? A veces hay cierta suspicacia, se dice, no, los gringos convierten todo en productos, en fin, lo cual es cierto, pero yo creo que esos diplomados y esas maestrías y esos programas académicos de escritura creativa, que creo yo tienen su origen y su fomento, sobre todo en Estados Unidos, aunque han surgido en muchas partes del mundo, creo que su mayor demostración de éxito, para hablar de éxito un poquito, es que hay grandes autores que han salido de esos programas, ¿no? Y desde hace décadas, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en Raymond Carver, el gran cuentista, ¿no? O Joyce Carol Oates también, o un montón más. O sea, en realidad habría que preguntarse quién de los autores norteamericanos, digamos, de la segunda mitad del siglo XX y para acá, no han salido de un taller. Muchísimos, ¿no? ¿Cómo se llama la del jilguero? Donna Tartt, Jonathan, también, bueno, también, ¿no? David Foster Wallace, David Foster Wallace. Nancy George, Johnson, George Saunders también, Los Sanos, ¿no? sí, Jhumpa Lahiri, y luego también han enseñado, ¿no? Porque, por ejemplo, que unos días enseña en la escuela, Lucía Berlín,
también. enseñaba, creo que en Boulder, ¿no? Lucía Berlín creo que no enseñaba escritura creativa, trabajaba en la universidad, pero no era parte de ese programa, ¿no? Si no me equivoco. Pero bueno, hay incontables ejemplos que demuestran que el taller, el espacio del taller, tiene mil ventajas de las cuales hemos hablado ya largo el día de hoy, ¿no? O sea que no, yo creo que ese escepticismo frente a estos métodos modernos, entre comillas, de los talleres, escuelas, es en parte infundado, ¿no? Claro que se puede enseñar a escribir y claro que salen grandes autores de esos talleres, ¿no? Entonces, en resumen, mi idea, mi consejo es, si ustedes quieren aprender a escribir, métanse en un taller o si ya han terminado una carrera, métanse en un diplomado o en una maestría de escritura creativa en Perú, en Estados Unidos, en España, online o no, porque van a conseguir feedback, van a conseguir alumnos, además de método. Y si el profesor es alguien que ustedes le hacen enganche, sin duda van a lograr sus objetivos. Yo estoy de acuerdo contigo, Iván. También te diría, bueno, acá estamos un poquito presionados por los elementos ahora. Como puedes escuchar, está lloviendo. Es bastante rural este espacio, ¿no? Pero si se me escucha bien, yo diría, agregaría una cuestión de la cual no hemos hablado aún, como para cerrar, ¿no? Tú ya has hecho el resumen de la conversa, pero hay una cuestión que es importante también, no podemos olvidar, que es que, por ejemplo, yo no me formé en una escuela de Escuela. escritura creativa, nunca fui a un lugar, una institución que me ofreciera un grado como escritor, un diploma, no, 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 yo hice mis estudios en literatura, en crítica literaria, en investigación, algo diferente, ¿no? Y creo que ese camino sigue siendo válido porque te entrega otras cosas, ¿no? Exactamente. Y lo digo para la gente que no haga talleres y no haga escuelas. Por ejemplo, una cosa muy importante es que un escritor tenga una formación humanística. Esto puede parecer aburrido, puede parecer demodé, pero creo que es básico, ¿no? Que esa persona tenga clases de sociología, de antropología, de filosofía, incluso de teología, en fin. Cuestiones aledañas que no son literatura, pero que tienen que ver con formar el gusto, formar la apreciación artística y formar lo que es, digamos, la comprensión del ser humano. Esa es una cuestión importante, ¿no? Digamos, a mí me ayudó a entender por qué escribimos, para qué escribimos, cuál es el sentido profundo de la escritura. Somos seres humanos y vivimos rodeados de historias, estamos hechos de historias, ¿no? Y eso te lo enseña, pues, una universidad, una formación humanística que es no necesariamente, digamos, dedicada a simplemente a enseñar técnicas, ¿no? Eso es, digamos, simplemente lo de las técnicas tiene que ver con lo más superficial, creo yo. Pero hay que formarse como personas también, ¿no? Exactamente. Y algo que me parece bien, bien importante, ahora que has hablado de esta formación, es que si digamos yo no voy a un taller y no tengo esos medios, no me puedo autoeducar, como has dicho tú, o sea, te Sin puedes duda. autoeducar, pero para hacerlo tienes que leer con ojo de escritor, no con ojo de lector, ¿no? Es Exacto. decir, como leía Vargas Llosa, cuando uno ve las anotaciones que Vargas Llosa tiene atrás de sus libros de cuando era estudiante, y te das cuenta de que Vargas Llosa leía y decía, pasa esto otro, pasa esto otro, en esta estructura. Entonces, él está leyendo como escritor, ¿no? Eh, Pigler siempre recuerda que cuando él era alumno de colegio, fue a visitar a Borges y que le fue a alabar un cuento que él había publicado, La forma de la espada, pero que luego se atrevió el joven estudiante a decirle a Borges, que era el bibliotecario famoso, decirle, pero tu cuento tiene un error, al final no repites, yo soy Vincent Moon, y ya no era necesario, porque ya habíamos entendido todos que era Vincent Moon, ¿no? Esa énfasis, ¿no? No era necesario, ¿no? Sobró esa Ya. línea, ¿no? Y Borges le dijo, entonces tú también escribes. O sea, Borges se dio cuenta de que él leía como escritor, ¿no? Sí. Leía corrigiendo, dándose cuenta de mecanismos, ¿no? Y que en realidad esa crítica era una pregunta, ¿era necesario eso o no? ¿No? Claro, Bueno, claro. si tú vas a leer, lee como escritor. Lee diciendo, mira cómo resolvió este tema, mira cómo usó esta persona, anota esas cosas en tu lectura y ahí te autoeducas, ¿no? Y de verdad que es fundamental para mí leer como escritor, ¿no? No leer por el placer de leer, sino leer mirando, ¿no? Como le decía a mis alumnos, miren la hilacha de la estructura, ¿no? Mira, aquí le hago un publicherry a mi amigo Jeremías Gamboa con su taller Leer para Escribir. Es que Que es muy creo que esa es la interesante. idea, ¿no? Esa es la idea, leer
para escribir, leer como escritor, ¿no? Y mira, para quien quiera aprender a hacer eso por su cuenta, quizás sin el apoyo estructural de un taller, una clase universitaria, creo que hay libros fundamentales que podemos recomendar, ¿no? ¿Qué te parece si terminamos recomendando libros para aprender a escribir? Yo tengo tres, creo que son A ver, importantes, con los que yo aprendí, ¿no? Por mi cuenta, en la parte pero autodidacta tú de dices formación. libros sobre escritura. No, libros sobre escritura o libros que te pueden enseñar Oye, a desarrollar el ojo de leer como escritor. Yo creo que uno ahí es fundamental, es Cartas a un joven novelista de Vargas Llosa, ¿no crees tú? exactamente, Porque ahí tú ves cómo lee Mario, ¿no? exactamente. Y lo que acabas de decir tú, las anotaciones, los detalles, el impacto de las frases, y tú puedes aprender, más que aprender conceptos y técnicas en ese libro, puedes aprender a mirar la literatura con ojos de alguien que quiere hacer literatura, ¿no? Exactamente. Número uno. El número dos, yo diría Las cartas a un joven poeta de Rilke, ¿no? Que me las recomendó, creo que, ¿quién fue en la universidad? Podría haber sido Luis Jaime Cisneros, que me recomendó ese libro, que me ayudó mucho, no como cuestión técnica, no como cuestión, digamos, de aprendizaje de conceptos narrativos, sino más bien para aprender, para entender que hay una porción secreta, misteriosa e inconsciente en la escritura, que se desarrolla en esa parte del corazón que uno no ve, que uno no conoce, ¿no? Y confiar un poco en los procesos que se dan a nivel artístico en zonas, repito, enigmáticas de la psique, ¿no? Rilke me sirvió mucho para eso, una cuestión más personal. Y en tercer lugar, un libro cuyo autor no recuerdo, pero que es un manual de escritura de cuentos que salió en Páginas de Espuma. A lo mejor tú recuerdas qué libro es ese, No. o los oyentes nos pueden recordar, ¿no? Manual para escribir cuentos en Páginas de Espuma. Lo vamos a Ex- buscar. excelente libro básico para aprender, digamos, la carpintería elemental de la escritura, ¿no? Sí. Y también hay ahí, digamos, análisis de cuentos que te permiten ver, digamos, con qué ojo leer al otro para tú aprender a hacer lo que el otro hizo en su propia obra, ¿no? Eso, esos tres libros. Genial. Yo voy a aumentar dos más, ¿no? Primero, un clásico de clásicos, que yo no, o sea, yo estoy en contra de las fórmulas, y este es un libro lleno de fórmulas, pero, están dichas con tanto humor, con tanto amor a la escritura, que digo, funciona, ¿no? Y es entretenido y te ponen en el modo de escritura, que se llama Mientras escribo de Stephen King, Oh, ¿no? sí, Mientras claro. escribe Stephen King, entonces digo, ahí está lleno de fórmulas, porque Stephen King es un señor fórmulas, ¿no? Pero, la verdad es que su libro es muy atractivo, ¿no? Te inspira, digamos, ¿no? Entonces no seguiría las fórmulas, su caja de herramientas y todo eso me parece un poco raro, pero me encanta que sea motivador. Y luego, la persona que más me enseñó a mí a escribir fue la persona que me enseñó también a leer, y es Nabokov. Las Mm, lecciones de literatura de Nabokov, literatura inglesa o literatura rusa, son una obra maestra para aprender a escribir, sí. para aprender a escribir, porque son de lectura, pero te dicen, entonces yo también tengo que hacer eso cuando escriba mis propias obras, ¿no? Tengo que lograrme los detalles, tengo que aumentar esto, ¿no? Entonces, eso. Pero en general he leído muchos manuales de escritura, muchísimos manuales de escritura, eh, y la verdad es que todos me parecen bastante limitados, ¿no? Porque o son muy técnicos, ¿no? Y o son demasiado ambiguos, ¿no? O sea, Claro, ¿no? claro. Entonces no llego a la para mí es siempre mejor coger un libro y subrayar, ¿no? Tú hablaste de Jeremías y su taller, yo hablo de mi taller, se llama Escribir subrayando. Agarramos un libro y decimos, vamos a ver la técnica de ese autor en ese libro, ¿no? Cómo Claro. usa la segunda persona Carlos Fuentes en Aura, ¿no? Y ahí practicamos. Bueno, muchas gracias, Luis Hernán. Espero que sobrevivas al inclemente clima. Así es, Iván. La semana pasada estabas tú con la tormenta en Filadelfia. Ahora estoy yo con la tormenta eléctrica en Jujuy. Espero que se escuche bien la grabación del podcast, pero ha sido divertido para mí conversar contigo sobre enseñar y aprender a escribir en medio de esta borrasca Esa borrasca. jujeña, ¿no? Bueno, si sobrevives, nos encontraremos la próxima semana. Ya veremos el tema. Ya no vamos a hablar de escritura. La No, trilogía no, no, no. involuntaria se acabó aquí. eh, pero nos pueden sugerir para más adelante, próximos meses, ¿no? Y Exacto. la próxima clase, el próximo martes hablaremos probablemente de un libro
vamos a escoger el libro, pero yo creo que ya estamos pensando los dos cuál. Un gran libro. Un gran libro, ¿no? Eso Bueno, es. gracias, Luis Hernán. Gracias, Iván. Nos vemos. Cuídate. Chao.